Ok, Jesús, ¿estás ahí? Para ver si empiezo. Sí, perfecto. Ok, Jesús, bueno, vamos a comenzar. Esta vez ya terminamos de hablar con lo de respecto a los comparativos y los superlativos, ¿vale? Vamos a recordar un tema en lo que se van conectando nuestros demás compañeros que vamos a ocupar para el día de hoy. ¿Recuerdas cuando vimos can? No mucho. ¿Eh? No te preocupes. Cuando vimos can, lo vimos junto con otra palabra que era could. Vimos can y could. ¿Te suena alguno de los dos? Sí, Sí, bueno, Ken es para hablar de poder hacer. correcto. Can Sí, sirve va. para poder expresar que podemos hacer algo. Muy bien. Y could es lo mismo. Sin embargo, la diferencia nada más es que can es para expresar que podemos hacer algo en presente y could es para expresarlo en pasado. Ok. Eso es todo. ¿Vale? Ok. Vimos algunos detalles que engloban a estas dos palabras. ¿Cuáles son? Bueno, pues hasta ahorita hemos visto que los verbos se tienen que conjugar para cada persona. Por ejemplo, si yo digo cualquier pronombre, I, you, he, she, it, we, you, or they, recordemos que habíamos visto que en presente tenemos que conjugar los verbos, ¿cierto? Y tendríamos que decir, por ejemplo, I walk, you walk, he walks, she walks, it walks. Y para las demás personas quedaba exactamente igual. Esto fue lo primero que vimos. Vimos que los verbos se tienen que conjugar para cada una de las personas. Sin embargo, cuando vimos can y could, dijimos que esto no va a suceder con este verbo. Cuando estamos hablando del verbo can, nosotros decimos can para todas las personas. ¿Okay? No vamos a agregarle la S al verbo, aunque estemos hablando de he, she or it. Siempre vamos a utilizar can exactamente igual para todas las personas. Y lo mismo sucedía con could. A ver. Voy a poner este lado. Could. ¿Okay? Tanto can y could se van a utilizar siempre de la misma manera, sin cambios según el verbo del cual estemos hablando. Recordemos que can significa poder, y en español si decimos yo puedo, tú puedes, él puede, se conjugan los verbos, ¿sale? Y en pasado, could sería podía. Yo podía, tú podías, él podía, nosotros podíamos, etc. Bien, normalmente siempre que utilicemos el verbo can o el verbo could, nosotros necesitamos de otro verbo. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar run. I can run. Yo puedo correr. Nos expresa una habilidad y en este caso estamos hablando de la habilidad de correr. Recordemos también que habíamos dicho que el siguiente verbo después de can o de run o de could siempre va a ser en su forma base también. Es decir, este verbo tampoco se va a conjugar. Y ya decimos, yo puedo correr, I can run. Yo podía correr, I could run. Y lo mismo para todas las demás personas. ¿Okay? ¿Se acuerdan de esto? Ya, profe. Vamos bien. Ahora, habíamos dicho que para la forma negativa, lo único que teníamos que hacer era agregar la palabra not. Teacher, no puedo ver su ¿Entiendes, Pau? pantalla. Ok, dame un segundo, pues la vuelvo a compartir. Perdón. No te preocupes, Pau. ¿Listo, Pau? ¿Ya te parece? Sí, gracias. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok, voy a empezar a ver si me deja. Ok. Entonces dijimos, para la forma afirmativa simplemente decíamos, I'm sorry.
I can run, you can run, he can run, etc. Y para la forma negativa, solamente tenemos que agregar la palabra not después de can. Y decir, I cannot run. O en pasado, de igual manera, I could not run. Y listo. Para todas las personas, solo era necesario agregar la palabra not después del verbo can o del verbo could. Y recordemos que habíamos visto que can not se puede hacer la contracción con can't. ¿Sí? Es decir, estas dos se convierten en can't y estas dos, could not, se convierten en couldn't. ¿Lo recuerdan? Sí. Estamos haciendo un repaso, ¿eh? Espero que esto se vayamos bien. Ok, y por último, ¿recuerdan cómo hacíamos las preguntas con can y could? No. Igual que siempre, para todas las preguntas, recordemos que las preguntas no pueden comenzar jamás con el sujeto. ¿Ok? Ninguna pregunta en el inglés puede comenzar jamás con el sujeto. En este caso, utilizamos el auxiliar que viene siendo can. Para poder hacer la pregunta, lo único que tenemos que hacer es mandar can al inicio y obviamente no es una negación, así que omitimos el not. Y listo. Ya tenemos una pregunta. Can I run? Can you run? Can he run? Etcétera. De igual manera, para could, simplemente tendríamos que poner could al inicio. Metimos el not y ya tenemos la pregunta. Could I run? Could you run? Could he run? Etcétera. Obviamente habría que agregar el question mark a todas las oraciones. Y listo. Ok. Chicos, repito, esto es algo que ya habíamos visto. ¿Vamos recordando cómo funcionaba? Sí, teacher. Sí, perfecto. Ok, entonces, tenemos aquí que can y could, habíamos mencionado en el pasado que can y could se les conoce como verbos modales. ¿Sí? Se les llaman modal verbs o verbos modales. Los verbos modales son estas palabras precisamente que nos permiten modificar una oración, por eso se llama modal. ¿Sí? Porque nos modifican por completo la oración. Una cosa es decir yo corro y otra cosa es decir yo puedo correr. ¿Sí? O yo podía correr. Realmente cambia el significado. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que querramos decir, vamos a utilizar uno u otro. Ahora, perdón. El día de hoy no vamos a estar hablando sobre can y could. Vamos a ver un tema nuevo. Sin embargo, es importante que recordemos esto ya que nos va a servir para poder entender el nuevo tema. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, para pasar al siguiente tema, chicos, ¿tienen hasta aquí alguna duda con can y could? ¿Lo recuerdan bien? Sí. Teacher. Dime, Pau. No, digo que sí. Ah, dijiste que sí. Ah, perfecto. Sí, todo bien. Muy bien, Pau. Ok, vamos a ver. Entonces voy a compartirles ahora unas diapositivas para pasar al siguiente tema. Ok, chicos, ¿pueden ver mis diapositivas? Sí. Sí. Perfecto. Chicos, vamos a empezar a ver primero este vocabulario antes de pasar a ver el tema para utilizar el vocabulario con el tema nuevo, ¿de acuerdo? Primero, el tema que vamos a ver es illnesses and injuries.
enfermedades y heridas. Es mero vocabulario, ¿sale? Okay, so first we have number 1, backache. Backache. I'm sorry, no aparece la palabra. Backache. Chicos, ¿qué creen que significa backache? ¿Dolor de espalda? Correcto, dolor de espalda. Muy bien. Next one. It's a broken arm. What is a broken arm? ¿Un brazo roto? Very good. I'm sorry, se me olvidó ponerles el texto. There you go. That's a broken arm. Then we have broken bones. What are broken bones? ¿Huesos rotos? Very good. En general, ¿sale? Cualquier hueso. This is a cold. ¿Gripa? ¿Tener gripa? Very good, yes. La traducción más literal es resfriado. Desconozco yo si hay una diferencia entre resfriado y gripa, pero en inglés al menos la palabra es diferente. ¿Sí? That's a cold. Then we have dizzy. Mareo. Correcto, mareado. Dizzy. This is fever. Fiebre. ¿Temperatura? Correcto, temperatura, fiebre. Now this is a headache. Headache. Dolor de cabeza. Very good. Headache. Now we have measles. ¿Sarpullido? No. Measles es sarampión. Oh. ¿Qué es, perdón? Sarampión. Gracias. Salpullido, Miguel, perdón, Jesús, se dice rash. Ah, ok, teacher. Yo digo, con la imagen sí se puede malinterpretar, ¿no? Pero creo que es más común que cualquiera pueda tener un sarpullido por X cosa que nos dé sarampión. ¿Me puedes repetir la pronunciación de...? Measles. Gracias.
Measles. Okay. We have nausea. 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 ¿Náuseas? ¿Correcto? Náuseas. This is a stomachache. Dolor de estómago. ¿Correcto? This is stomachache. This is a swollen thumb. Swollen thumb. ¿Recuerdan que era thumb? Ya lo habíamos visto. ¿Dedo? Sí, ¿no? Finger es dedo. Swollen es, perdón, finger es dedo. Thumb es pulgar. Pulgar. ¿Correcto? Entonces, un swollen thumb es un pulgar hinchado. ¿Ok? Repito, si quisieran decir entonces que tienen un dedo hinchado y no el pulgar, diríamos swollen finger. Ok, ok. This is an insect bite. Picadura de insecto. ¿Correcto? Insect bite, picadura, mordedura de insecto. This is a black eye. Hay que tener cuidado, creo que sí lo vimos cuando vimos la descripción física. Dijimos, cuando queremos decir que una persona tiene ojos negros, decimos dark eyes. Y si decimos black eye, se refiere a lo que nosotros decimos que la persona tiene un ojo morado. ¿Okay? Lo golpearon en la cara y tiene un ojo morado. That's a black eye. This is a cut. Cut. Una herida por Cortada. Literal, cortada. Cut. And finally, this is a sunburn. Sunburn. Es como insolación o golpe No. de calor. Casi, pero tampoco. Literal por la palabra burn. ¿Saben qué significa burn? Quemado o Quemar. quemar. Correcto. Y si es quemado, burn es quemar. Entonces, ¿qué creen que es sunburn? Quemadura solar. ¿Correcto? Cuando estamos requemados, que vamos a la playa, regresamos requemados. Entonces, you got a sunburn.
Ok. Chicos, ¿tienen hasta aquí alguna duda respecto a este vocabulario? ¿Qué significaba este último, perdón? Requemado. Gracias. Ah. Guys, questions? No. Perfect. So let's continue. Bien, vamos a regresar aquí a la pizarra. Pregunto, ¿todos pueden ver mi pizarra? Sí. Sí. Muy bien. Ok, chicos, como pudieron ver, algunas de las palabras que estuvimos viendo ahorita terminan en la terminación, valga la redundancia, ache. ¿Ok? Ache. Ache tiene varios usos. Primero, lo podemos utilizar como un sufijo, es decir, podemos agregárselo al final de algunas partes del cuerpo para decir que esta parte del cuerpo nos duele. Por ejemplo, entre las palabras que vimos venían stomachache, venía backache o headache. También podríamos decir toothache o earache, ¿sí? O cualquier otra parte del cuerpo. Estas palabras más la terminación ache, ¿ok? Expresa que nos duele esa parte del cuerpo. Repito, stomachache, dolor de estómago. Backache, dolor de espalda. Headache, dolor de cabeza. Toothache, dolor de dientes. And earache, dolor de oído. El guión, obviamente, no lo necesita, ¿sale? Yo lo puse para que entendamos que es un sufijo. ¿Ok? Y así, si les duele alguna otra parte del cuerpo, pueden agregarle la palabra ache al final para expresar que esta parte del cuerpo les duele. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí? Es con cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? No del todo, ¿va? No siempre va a aplicar. Esto es simplemente por lógica, podríamos decirlo así. ¿Sale? Normalmente, ¿tú lo puedes usar para cualquier parte del cuerpo? Básicamente, sí. ¿Te duele la pierna? Puedes decir leg ache. Pues sí. Sin embargo, es dependiendo del tipo de dolor. Normalmente, por ejemplo, un dolor de estómago, un dolor de este tipo de dolores que acabo de apuntar, si tú te tomas una pastilla o te acuestas a descansar un rato, se te puede pasar el dolor. ¿Okay? Con un paracetamol, fácil, ¿no? Sin embargo, si te duele el pie, pero porque te rompiste el hueso y traes el hueso de fuera, no podemos utilizar la palabra ache para expresar ese dolor. Y es allá donde voy. Dependiendo del tipo de dolor, podemos utilizar la palabra hurt. Ok. En este caso, la palabra hurt es un verbo. Por lo tanto, lo vamos a tener que utilizar como verbo. Dijimos, ache es una terminación que agregaríamos a la parte del cuerpo. Hurt es un verbo. Sabemos que los verbos son parte de la oración. Sería sujeto, verbo y predicado. Por lo tanto, nuestra oración debería quedar como, primero necesitaríamos el sujeto. Aquí. Después la palabra hurt y después el complemento. Así tendríamos que utilizar la palabra hurt. Sorry. Ejemplo, yo puedo decir primero mi pie, my leg o mi pierna, my leg hurts. Recordemos que ya que estoy hablando de it, de una sola cosa, estoy en singular, tengo que agregarle la S al verbo, ¿vale? Y diría my leg hurts. Mi pierna duele. Y ya podría agregar a lo mejor a lot, para decir un montón. O podría decir my fingers hurt. Mis dedos, ya que aquí estoy hablando en plural, dedos, nada más decimos hurt y no hurts. Esto sí lo recuerdan, ¿no? Lo acabamos de ver hace ratito que iniciamos la clase.
Si yo estoy hablando de he, she, it, agregaría la letra S. Si no, no agregamos la S. ¿Ok? Y nuevamente podemos agregar el complemento si es necesario, ¿no? Mis dedos duelen mucho. But. ¿Ok? Pero como ven, aquí tenemos entonces el verbo hurt en toda una oración. Si quisiéramos usar el ache, aquí yo diría entonces, ejemplo, I have a stomachache. Yo tengo un dolor de estómago. I have a backache. Yo tengo un dolor de espalda. ¿Ok? Al agregar la palabra ache, lo que estamos haciendo es un sustantivo. Se crea un sustantivo, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Sí, perfecto. De igual manera, así como ahorita vimos, hay algunas enfermedades que tienen sus propios nombres y tenemos también que irnos aprendiendo, ¿sale? Ahorita nada más vimos unas cuantas para poder empezar a ver el tema del día de hoy y comenzar a practicarlo. Bien, hasta aquí, ¿preguntas sobre este vocabulario? No, ¿preguntas sobre el tema de can y could? Estupendo. Entonces pasemos al tema del día de hoy. Hoy comenzaremos con should. Chicos, should, al igual que can y could, también es un modal verb. Voy a volver a este aquí. Repito, should es un modal verb. ¿Qué quiere decir? Que vamos a seguir las mismas reglas que habíamos visto hace ratito para can y could. Exactamente las mismas reglas. Por lo tanto, si yo quisiera decir una oración afirmativa con should, lo único que tendría que hacer es, primero, comenzar con el sujeto, después agregar la palabra should, seguido de un verbo, y listo. Al igual que con can y could, should no se va a conjugar para las personas. Va a ser exactamente el mismo para todas las personas. Y como regla, siempre, siempre, siempre después de should, tenemos que escribir otro verbo. Este otro verbo también siempre va a ir en su forma base, sin ninguna conjugación. No lleva ing, no lleva s, no lleva el to, no lleva nada. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos una oración ya. I should run. Should lo vamos a utilizar para poder expresar lo siguiente. Should se puede utilizar, número uno, para poder hablar o dar consejos. ¿Bien? Número dos, lo podemos utilizar también para poder expresar una opinión. Y por último, lo podríamos utilizar para poder expresar una sugerencia. El significado de should es debería. Repito, debería. Por lo tanto, si veo a una persona que está, no sé, que tiene sobrepeso, le podría decir, mi opinión, you should run. Tú deberías correr. Es un consejo que yo le puedo dar, ¿no? You should run. Si veo que alguien tiene el cabello muy largo y se le ve mal, pues también le puedo decir, oh, you should cut your hair. O podríamos decir algo como, we should go to the movies. Una sugerencia, deberíamos ir al cine. We should go to the movies. Repito, entonces, should se utiliza para poder dar opiniones
consejos o sugerencias. Y se van a utilizar exactamente igual que can y could. Siempre seguido del sujeto. Y después de should siempre tendremos un verbo en su forma base. Ni este segundo verbo ni should se va a conjugar para ninguna de las personas. ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No, Muy teacher. bien. Perfecto. Entonces, si acabo de decirles que las reglas de can y could son las mismas que vamos a utilizar para should, ¿cómo creen que escribiríamos una oración negativa? I shouldn't. O, I should not. ¿correcto? Dijimos que para hacer las oraciones negativas con can y could, lo único que tenemos que hacer es agregar la palabra not después del modal verb. Por lo tanto, aquí sucede lo mismo. Agregamos la palabra not o, como bien lo dijo Arely, podemos simplemente decir shouldn't. Utilizamos la contracción. Y como ven, la contracción también es igual. Igual que como lo hicimos con can y con could, que era simplemente con un N apóstrofe T. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No No, teacher. questions. Perfecto. No. Voy a dejar esto aquí copiado para no borrar las oraciones negativas. Para las preguntas, perdón, para oraciones interrogativas, es la misma, Dime. es la misma, forma. Correcto. La misma forma que con can y con could. Dime tú, Jesús, ¿cómo crees entonces que sería? Should you be dancing? A ver, de nuevo. Should. You ¿Ah? be dancing? ¿Por qué be? Ah, no, ¿verdad? ¿En alguna de estas oraciones viste que se agregara el be? No. No. Pregunto, ¿por qué dancing con ing? ¿Hemos agregado ing para cualquiera de estas oraciones? No, tampoco. Tampoco, ¿verdad? Simplemente es lo mismo que hicimos con can y con could, ¿sale? Entonces estoy acomodando para dejarle aquí las tres estructuras. Y dijimos, igual que la oración afirmativa, lo único que tenemos que hacer para poder hacer una pregunta es, si la oración es I should run, para hacer la pregunta, recordemos que solamente hay que mandar should al inicio. Y eso es todo. Tendríamos should I run. En tu ejemplo sería should you dance. Sin ing, sin s, sin nada. El verbo después de should siempre tiene que ir en su forma base. Dejo aquí en diferentes colores cada una de las estructuras. Morado tenemos la oración afirmativa. En azul la forma negativa y en verde la interrogativa. ¿Sí? Chicos, ¿dudas hasta aquí sobre estas estructuras para should? Son modal verbs. Correcto, son modal verbs. Existen 10 modal verbs en total. Hasta ahorita hemos visto 3. Can, could y hoy should. Aquí habíamos escrito lo de can y could y dijimos que era exactamente lo mismo. ¿Vale? Las reglas que acabo de dibujar aquí, o de escribir aquí ahorita, son las mismas para can y para could. ¿Cuáles son los modal verbs que llevamos? Llevamos can,
Poder, ajá. ¿Ah? Could, Could, ajá. Este de aquí. Could, can you could, ajá. should, Should, y nada Ajá. más. Hoy vamos a ver otro. Hoy vamos a ver otro más, que es must. ok. En total Can. existen 10. Can es poder, could, ¿cuál es? Es el pasado de poder, que sería podía. Y deberías, deber, ¿verdad? Should, debería. Should, debería. No es deber, es debería. Ok. Gracias. ¿No? Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente entonces, chicos. Hoy nos vamos a creer doctores y haremos lo siguiente. Acabamos de ver las enfermedades. Quiero que ustedes les den consejos, ¿ok? A X persona respecto a lo que debería o no debería de hacer según la enfermedad que tiene. ¿De acuerdo? ¿Qué van a hacer? De las enfermedades que vimos, van a elegir 2. Por ejemplo, yo voy a elegir una, ¿no? Ahorita al azar, no sé, stomachache. Stomachache. Esa es la enfermedad que yo elegí, un dolor de estómago. ¿Qué consejo le puedo dar yo a una persona si tiene dolor de estómago? Ustedes me van a escribir 5 consejos para una persona que tenga esta dolencia. Entonces van a escribir, por ejemplo, tú deberías, no sé, tomar té. You should drink tea. Otro consejo, algo, por ejemplo, se me ocurre algo que no debería. You shouldn't eat fast food. No deberías de comer comida chatarra. Si te duele el estómago. ¿Sí? ¿Qué otra cosa debería o no debería hacer? No sé. You should. Take a pills. ¿Qué? O Take. ¿Cómo se llama esta cosa azul? Digo rosa, que todo el mundo toma. Pepto. Pepto-Bismol. You should take Pepto-Bismol. De hecho se bebe, ¿no? Sería drink. Pepto-Bismol. ¿Qué otro consejo le podemos dar? ¿Qué cosa no debería de hacer? Shouldn't drink coffee, ¿sí? Por ejemplo. Y por último, you should go to the doctor. Okay. Y listo, chicos. Aquí están mis 5 consejos para una persona que tiene un dolor de estómago. ¿Vale? Quiero que ustedes elijan, repito, 2 de las enfermedades que acabamos de ver y me escriban los 5 consejos para esa enfermedad. Ustedes decidan qué consejo le quieren dar. Como pueden ver, todas las oraciones en este caso pueden ser afirmativas o negativas y todas siguen la misma estructura. Sujeto, después tenemos should, seguido siempre de un verbo, sin conjugación, sin S, sin ING, sin nada, y después un complemento. ¿Sale? Chicos, ¿dudas sobre lo que van a hacer? No. ¿No? Perfecto. No. Adelante, chicos, por favor. ¿Les dejo esto o les dejo el ejemplo que acabo de hacer? Aquí en pantalla. Dejo esto. ¿Puede poner los ejemplos tantito?
Claro que sí, Pau, claro que sí. Les dejo los ejemplos entonces. Ahí está. Solo hago una aclaración, chicos. Una cosa es tomar una pastilla y otra cosa es beber. ¿Sale? Si va a beber un jarabe es drink, pero si va a tomar una pastilla utilizamos take. Take es el verbo que utilizamos para decir tomar una pastilla.
Teacher, Dime, Jesús, ¿qué pasó? pregunta, ¿cómo se puede traducir o expresar, como decir, estar en el sol? ¿Ok? Veámoslo. Dime cómo quedó la oración. Tú deberías. ¿Cómo quedaría? Pensaba yo en you should Ah, estar. ¿Cuál es el verbo estar? ¿Cómo dices estar en inglés? to be. Correcto. To be es el verbo ser o estar. Sin embargo, dijimos hace ratito que siempre después de should vamos a escribir el verbo en su forma base, sin el to, sin ing, sin ninguna conjugación. Entonces aquí ya dice, tú deberías estar. ¿Ok? Y ya después podemos poner under the sun, bajo el sol. Ah, ok. ¿Vale? Gracias, teacher. Por nada, Jesús. ¿Cómo se dice rascar? Scratch. Scratch. Gracias. Por nada. Muy bien, Jesús. Terminaste la primera. Recuerda que son 2 enfermedades, ¿sale? Ah, ok. ¿Cómo se dice como ungüento, crema, pomada? No sé. Sí, es ointment. Ointment. Ointment, ¿y es como pomada? Sí, es correcto. Ok, gracias. ¿Ah?
Arely, en estas dos, habría que completar nada más un poquito más, ¿sale? Pon hielo. El detalle es que tu oración nada más dice, deberías poner hielo. Perdón, ¿ok? Deberías poner hielo en ello, ¿ok? En la herida, en la mordida del insecto, ¿no? Al igual que con lo del ungüento, con la pomada, deberías poner ungüento en ello, ¿ok? Si no me dice, deberías O sea, poner crema. Por ejemplo, deberías, you should put ice in a point, on point, Una, ¿en un punto? ajá, en el punto o en la mordida. On the bite. Ajá, en la On the mordida. bite. On the bite. Ok, ¿Correcto? gracias. Por nada. Pau, en la número 1, recuerda, ahorita les apunté ahí en la pizarra, take es tomar, pero es para agarrar. Si vas a beber algo, utilizamos la palabra drink. Entonces la número 1 debería ser, you should drink water, ¿ok? Si fueras a tomar una pastilla, las pastillas no te las bebes. En ese caso, la pastilla utilizamos take, pero para el agua es drink. Ok, gracias. ¿Bien? Chocomil. Chamomile. Wow, otra vez me estás haciendo Es trampa. manzanilla. ¿Mande? Según es manzanilla. Ajá, seguro es manzanilla. ¿Por qué me estás usando el traductor? Es que yo sé Pregunta, Pau. Mande. Mira, Pau, no hay ningún problema porque me utilizas el traductor para una palabra. ¿Sale? Me preocuparía si me estás traduciendo todas las oraciones. No. ¿Nada más una palabra? Como el complemento. Ok, Pero vale, solo, o sea, una partecita. dale. Eso está bien. Porque sí, hubo, por ejemplo, en la número 3, dice set. Ahí te falta una letra, es S-E-A-T. You should take a seat. S-E-A-T. Deberías tomar asiento. La número 4, tienes muchas palabras que no hemos visto. Stand up, move from one side to another. Okay. Y lie down, tampoco lo hemos visto. La número 5. Ok, pero si nada me estás traduciendo el complemento, no hay problema. Entonces, errores. En la número 3 te comiste una A al final, seat. Y al contrario, en la número 1 de fever, te sobra una A en la palabra bed. Dice bed y debería decir bed. Nada más. ¿En cuál? ¿En cuál? Perdón. En la número 1 de fever, del segundo ejercicio, la número 1, la última palabra dice bed. Debería decir solamente bed. Ok. Not tight. You shouldn't take more pills. You should drink water. You shouldn't drink more wine. Muy bien, Jesús. Miguel, you should take a shower. You should not watch TV. You should drink tea. You should not go to work. You should sleep. You should put ice on the finger. You should not play football. You should sleep. You should not go to work. Muy bien, Miguel. Todas bien. Solo en la primera oración del segundo ejercicio, solo un detalle, hay que cambiar la palabra in por la palabra on. Recuerden que sí, en español, in, on y at significan en. Sin embargo, recordemos que en inglés son muy específicos. In se utiliza para poder decir dentro. Y no creo que te quieras poner hielo dentro del dedo. Hay que ponérselo encima. Entonces utilizamos on. ¿Sale? Pero nada más ese detalle, Miguel. Todo lo demás está bien. Muy bien. Chicos, ¿dudas hasta aquí respecto a should? No. ¿Todo bien? Buenísimo. Vamos a pasar al siguiente tema entonces.
Pero antes vamos a pasar primero ahora a otras diapositivas. Chicos, ¿pueden ver mis diapositivas? Sí. Muy Sí. bien. Ok, bueno chicos, pues como estuvimos viendo ahorita las enfermedades, como se dieron cuenta, para poder pasar a las oraciones o a los consejos que ustedes iban a dar, necesitaban vocabulario de la medicina. ¿Ok? Para algunos de los consejos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Como, no sé cómo llamarlos. Remedios, a estos remedios caseros para curarte, ¿no? Bueno, pues vamos a checar el vocabulario de la medicina. And here we have, oh, well, obviously, number one, we have medicine. This is a first aid kit. First aid kit. Do you know what is a first aid kit? Botiquín. Yes, de primeros auxilios. First aid, primeros auxilios. Then we have a prescription. Es una receta. Very good. Chicos, nada más hay que tener cuidado aquí con esta palabra. Prescription es receta, ¿cierto? Sin embargo, solo se utiliza para una receta médica. Si estamos hablando de una receta de cocina, no se dice prescription, se dice recipe. ¿Ok? Prescription es solo para una receta médica. ¿Vale? Then we have pills. Yes, pills. Píldoras o pastillas. ¿Correcto? Ointment. Ointment. Y ahorita por ahí lo usa su compañera. ¿Pomada? ¿Correcto? Pomada o ungüento. Then we have cough syrup. Syrup. Jarabe. Correcto, jarabe para la tos. La palabra cough significa tos. Cough syrup, jarabe para la tos. Inclusive si hablamos del jarabe de maple o jarabe que le ponemos a la comida, también se dice syrup. ¿Okay? These are drops. Gotas. ¿Correcto? Gotas, muy bien. This is a Band-Aid. Ahorita. ¿Correcto? This is a plaster. Yo no puedo ver los nombres, no sé si sea mi internet. Ah, gracias. Ah, recuerden que ustedes pueden mover en las diapositivas, ¿eh? Se pueden regresar o adelantar si es que yo voy muy rápido o no alcanzaron a copiar alguna palabra. Por si no pudiste verlas todas, Erly. Ah, perdón, plaster. What is a plaster? ¿Saben qué es plaster?
Parece una cosa, pero es otra, ¿eh? Plaster es yeso. Pero se han fijado en los hospitales cuando los van a inyectar, es como una gasa con yeso. ¿Cómo se llama? Una venda con yeso. La mojan y te la pegan y ya se empieza a endurecer. Plaster es yeso. Una venda es bandage. We have a goose. Gasa. This is cotton. Done. This is a splint. ¿Cómo se llaman esos? Splint es una tablilla, se le llama. Cuando te rompes un dedo, te suelen poner como unos metales alrededor con gasa para que no lo muevas. Eso es una tablilla, es un splint. Igual, te rompiste la muñeca, te ponen algo para que no se mueva la muñeca. Ok, gracias. ¿Verdad? Se le conoce como tablilla. Y de hecho también es un verbo, entablillar, es splint. Then we have sling. Sling es un cabestrillo. Que te ponen para que no muevas el brazo, que te queda colgando. It's a sling. Hmm. And we have a stethoscope. Stethoscope. Un estetoscopio. Sorry. This is a syringe. Syringe. Jeringa. These are tweezers.
Tweezers, pinzas. Crutches, in plural, crutches. This is a wheelchair. And finally, this is an X-ray. Una radiografía. Ok. Chicos, ¿dudas hasta aquí con este vocabulario? No. Perfect. So can we continue? ¿Puedo regresar a la pizarra, chicos? ¿Ustedes están copiando algo? Sí, teacher, sí puede regresar a la pizarra. Yes, perfect. Okay. Okay, guys, so let's continue. Let's go to the next topic. Ok, bueno chicos, pues vamos a pasar al siguiente tema que viene siendo también otro modal verb y en este caso el modal verb que vamos a ver es must. Must, a diferencia de utilizarse para poder expresar sugerencias, opiniones o consejos, lo utilizamos para poder expresar reglas, rules, para expresar obligaciones, reglas u obligaciones. Para esto utilizamos must. Must, repito, también es un modal verb, al igual que can, could y should. Por lo tanto, vamos a utilizarlo exactamente de la misma manera que los anteriores. Simplemente sustituimos must por can, could or should y ya estamos expresando no una opinión, sino una obligación. De igual manera, para la forma negativa, solo tenemos que agregar la palabra not después de must o utilizar su contracción, que vendría siendo igual, must, N''T. Y para hacer las preguntas, en realidad es muy raro hacer preguntas con must, pero existen. Y se va a hacer de la misma manera. Comenzamos con el modal verb, must en este caso, seguido del sujeto y el verbo. ¿Sale? Repito, es muy raro porque como estamos hablando de que es una obligación o una regla, normalmente no voy a preguntar si es una regla hacer esto, ¿no? Yo ya sé qué debo o no debo de hacer. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre must y should? Sencillo.
Should, dijimos, significa debería. Must significa deber. Una cosa muy diferente es decirles, chicos, ustedes deberían hablar inglés en clase. Y otra cosa muy diferente es ustedes deben hablar en clase. Si no lo hacen, va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, como ven, una cosa es decir debería, que nos expresa una opinión o una sugerencia, y otra cosa muy diferente es deber, must. ¿Y ¿Bien? en su forma, cómo se diría? ¿En su qué, perdona? Forma negativa. Aquí lo tenemos. Ah, bueno, sería must not, o esta palabra se pronuncia mustn't. Como si esta letra T. Sí, pero en, Ajá. sí, pero o sea, Ah, en negativo en, en es- en su español. traducción. Ya. Tú no debes. Aquí digo, por ejemplo, Ok. yo debo correr. Aquí dice, yo no debo correr. ¿Ok? Sí, gracias. Ah. Repito, entonces los utilizamos principalmente para poder expresar las reglas. ¿Perdón? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Ah. Perfect. Can we continue? Good. Ok. Vamos a ver las reglas entonces. Así como lo hicimos ahorita con las enfermedades, vamos a hacer otro ejercicio, pero esta vez con las reglas de un lugar. Bien, chicos, quiero que piensen en algún lugar, ¿sale? El que se les ocurra. Por ejemplo, yo voy a decir a funeral. Un funeral. Creo que todos sabemos que hay ciertas reglas sin que nos digan que hay reglas. Sabemos qué reglas tenemos que seguir en un funeral, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué cosas debo o no debo hacer en un funeral? Yo puedo decir, por ejemplo, I must not laugh. ¿Recuerdan qué es laugh? Reír a carcajadas. Correcto. I must not laugh. No debo reír. ¿Sí? ¿Qué cosas debo de hacer? I must pray. Probablemente debería o debo rezar. I must Be quiet. be quiet. Bien. Debo estar en silencio. ¿Qué otra cosa debo o no debo hacer? Quizás correr. I must not talk. Talk. Muy bien. And I must. No sé. Bueno, no es una regla. No sé, ¿qué otra regla? I must not sing. Que no debes estar cantando en un funeral. Ok. Repito, chicos, aquí estamos, por ejemplo, expresando las reglas de las cosas que debemos o no debemos de hacer en un lugar. Y no es que alguien me esté dando un consejo, simplemente es lo que, en este caso, no es una regla escrita, pero es algo que no se debe de hacer. Lo podemos utilizar para poder expresar eso, como para poder expresar literal reglas escritas. ¿Sale? Hay, por ejemplo, en un banco, no es que quieras o no. Porque a lo mejor en un funeral puede ver que gente que diga, no, pero es que el que falleció dijo que quería que cantáramos. Vale, se puede, ¿no? Pero en un banco, ahí sí, no debes entrar con armas. ¿Ok? Eso sí es prohibido. Te puedes ir a la cárcel si lo haces, ¿no? Entonces, hablamos de reglas que están escritas o que no lo estén, simplemente utilizamos must. La diferencia de utilizar should y utilizar must es que must nos expresa una obligación
Y should solo nos expresa una opinión. ¿Queda claro? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Muy bien. Sale, chicos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Así como lo hicieron con las enfermedades, quiero que ustedes me hagan igual 10 oraciones. Elijan 2 lugares, ¿sale? La escuela, el banco, la iglesia, o alguna situación, ¿no? Como en una boda, en un cumpleaños. ¿Qué debes de hacer y qué no debes de hacer en estos lugares? Y me escriben 5 oraciones sobre lo que deberían o no deberían hacer en esos lugares, ¿sale? ¿Son 2 lugares? Los que ustedes gusten. Igual les doy ejemplos. Un hotel, una escuela, una piscina, un hospital, en el cine. Teacher, ¿cómo se dice llevar? Take. Este mismo. Take. Ok, gracias. ¿Ah? Teacher, si yo quisiera decir poner poner atención, ¿cómo digo poner? Pay attention. Muy buena pregunta. En este caso es pay attention. Ok, gracias. ¿Ah?
Hacer la tarea es do homework. Sí, es correcto. Do homework es hacer la tarea. Gracias. Muy bien, Arely. Todas bien. Nada más como comentario, ¿eh? No, no es que esté mal. Pusiste ahí que debes hacer la tarea. ¿En la escuela se debe hacer la tarea o la tarea se debe hacer en la casa? Entonces es llevar la tarea. ¿Todavía? Ok. Digo, no está mal, ¿no? Si saliste temprano, pues te puedes hacerla, pero la idea es que la hagas en casa. Ajá. Y en la número 2 dice, deberías llegar temprano a clase. Recuerda que at significa en. Entonces no decimos Entonces, early, at. Sería to class. class. To, T-O, Ok. to class. ¿Ok? Sí. Gracias. ¿Verdad? Teacher, Dime. rosario, ¿cómo se dice? Así como de llevar tu rosario.
Para Pero rezar. la palabra rosario. ¿Perdona? O sea, ¿cómo se traduce la palabra rosario? Es Rosary Beads. Déjame, te lo apunto por aquí. Rosary Beads. Ok, gracias. ¿Verdad? Ok, perdón, Areli, ¿tienes hasta aquí alguna duda sobre este tema? ¿Sobre should o must? No, solo dudas con las preposiciones, pero ya las repaso. Perfectísimo. Pues ya nada más es cuestión de practicarlas, ¿no? Por este ratito hay que meter más presión en ese detalle. Sí, Ok, sale Areli, pues ya terminamos por el día de hoy y vamos a ver should y must. Creo que sí quedó claro, está muy sencillo el tema, creo, por eso quedó bien claro. Entonces vamos a dejarles aquí por hoy. You can go and have a good weekend. See you next week. see you, take care. Bye, Areli. Have a good night. Y Pau, vamos a ver. I must not run. I must study. I mustn't take drugs. Muy bien. I mustn't. Your books. I must pay attention. I must pay attention. Father. Ok. Pau, para decir padre, sacerdote, utilizamos la palabra priest. Ok. Father es correcto, pero es papá de familia. Padre de iglesia es priest. ¿Ok? Ok. Ok, y nada más por último, en la número 4, Pau, del primer ejercicio, dice, you must your books. You must your books. Pregunto, Pau, en este ejercicio, ¿cuál es tu verbo? Dice aquí, tú debes tus libros. Ya vi. Nada más. Todas las demás están bien, Pau, muy bien. Miguel. Ahí le pondría I ¿Sí? must take your books. Yes. ¿Correcto? Ok, Peeing swimming pool. I must swim with my sister. Sleep. I must not sleep late. I must clean my room. I must clean the table. I must not watch TV late. Muy bien, Miguel. ¿Todas bien? Excelente. Miguel, Pau, ¿tienen alguna duda con estos temas? no, No. teacher. Tan sencillos, ¿verdad? Estupendo. Sí. Sí, Sale, chicos, pues si no hay más dudas, por hoy podemos dejarle hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Have a good night. Adiós. adiós, teacher. Muchas gracias. Bye. Good You're night. welcome. Jesús, ¿cómo vas?